meditación, hemos querido retomar una tradición de la Roma clásica que cuando se producía el cambio de época, de tiempo, digamos, meteorológico, pues se dones a los dioses, especialmente a la diosa Ceres, para que fueran propicias las cosechas, el tiempo de la siembra. Y también, si hacemos un poco caso a uno de los poetas, según dicen, el mejor poeta clásico del siglo XVIII, español, Juan Menéndez Valdés, consideraba, bueno, el otoño fue un tema muy recurrente en su obra y tiene una oda dedicada al otoño como tiempo de la meditación. Hemos pensado entonces que para meditar, para ayudarnos a meditar, a reflexionar, la persona más indicada era el profesor Eloy Millet, que ha sido tan amable de aceptar nuestra invitación. Espero que no se tenga que arrepentir nunca de haberla aceptado. Y me corresponde, yo no lo conocía al profesor Millet, Eloy Millet, pero gracias a la intervención de Pedro Ayala he tenido pues, el gusto, el placer de conocerlo. Nació hace muy poco tiempo en Rájol de Salem, pero lleva muchos años afincado en Denia. Por lo tanto, Denia es, ya lo podemos considerar un dianense de adopción. Se licenció en empresariales y económicas, en económicas y empresariales, tú me corriges, Eloy. En un momento en que la Facultad de Valencia de Económicas, en el momento más brillante de la Facultad de Económicas, era la mejor facultad de España, y eso luego en el expediente dice mucho. Después, bueno, ahora es catedrático ya es de estructura económica y de organización de empresa. Administración de empresas, no sé yo, en fin, seguro que me voy a dejar algo. Y está aquí no por su dedicación a la economía, sino más bien por su dedicación ya desde mucho tiempo a la filosofía, por su amor a todas las personas que habéis colaborado con la organización de Equinoccio. Y como decía Amparo, a las 9:30 nos cierra esto, así que vamos a entrar en tema. No soy un ejemplo de ética porque vaya a hablar de ética, simplemente, pues, como cualquiera, intento aprender de mis propios errores y también de los que puedo observar en los demás. Fernando Savater, que se define a sí mismo como un filósofo de compañía, así mejor. ¿Y si quitamos los micrófonos? A ver, ¿me oís? ¿Me oís? Sí. A ver ahora, que se define a sí mismo como filósofo de compañía, eludiendo el lenguaje académico y complicado, nos dice que después de muchos años de estudiar ética, para Fernando, la ética es el arte de vivir. Hay quien muere sin haber aprendido a vivir, de la misma manera que puede haber alguien que viva 2 vidas sin haber muerto. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que el arte de vivir tiene que tener algo que ver con vivir en paz. Unos 2 meses después, 2 meses y pico, después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, este horror de guerra, se funda la UNESCO. En París, en la Plaza de la Tolerancia, está esculpida en 10 idiomas la frase que encabeza el preámbulo de la Constitución de la UNESCO. Y dice así: las guerras se fraguan en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. En la misma línea, un Nobel de Literatura del 27, Henry Bergson,
en el discurso de aceptación del Nobel, declaró: no existe cambio en la materia si no se produce antes en el espíritu. Vamos a una pequeña reseña etimológica de ética. Dicen que viene del griego éticos, que significa carácter y también se le adopta el sentido de costumbre. En cuanto a carácter, se entiende que es individual y cambiante. En cuanto a costumbre, colectivo y más permanente. En general, la ética viene a ser el estudio de la conducta ideal del hombre, es decir, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Esto trae una consecuencia. Si aplicamos esta capacidad socialmente hablando, encontramos dos vertientes. La primera, la moral sin normas. Esa que trae tendencias, pero no están legisladas, digamos como la costumbre. Y la segunda, la deontología, todo lo que está impuesto. Por ejemplo, en el siglo III, Clemente de Alejandría, como ejemplo de imposición, dictó normas para danzar, la distancia que había de haber y tenían que respetar entre el hombre y la mujer. Normas para el aseo corporal, para cómo tenían que lavar todas las partes de su cuerpo, para comer, para vestir. Pero esto que ahora nos puede parecer un poquito exagerado, facilitó que la gente al menos se lavase una vez a la semana. Kant, Immanuel Kant, propició hace más de 2 siglos una auténtica revolución, porque rechazó toda ética basada en una moralidad sin normas. Es el rigorismo kantiano que se le llama. La ética kantiana está basada en 3 premisas. La primera, identificar qué debo hacer. Y la respuesta, cumple la ley. La segunda, ¿qué puedo saber? Establece un límite para el conocimiento. Y la tercera, ¿qué puedo esperar? La respuesta la da la religión o las distintas religiones. ¿Cómo? A través de sus respectivos dogmas. Si no se cumple la ley, es decir, si no se cumple la primera premisa de Kant, viene el castigo. A tenor del castigo, Pitágoras ya dijo: educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. En contradicción a Kant, viene posteriormente Jean-Paul Sartre y dice: solo los cobardes se cobijan bajo las normas. Sartre rechazó el Nobel en el 64, diciendo que la relación que tiene que haber entre el hombre y la cultura ha de ser una relación tan directa que no intervengan intermediarios. Es decir, leamos, en lugar de intermediarios, instituciones. Sartre fue pareja de Simone de Beauvoir. Su obra, El segundo sexo, fue clave por la lucha de los derechos de la mujer y por el movimiento feminista en Europa. Parece que ética sea un ciclo que vaya entre lo liberal y lo totalitario. Parece que se vayan alternando. Kant implica un riguroso dogmatismo, Sartre lo contrario. ¿Qué viene cuando algo se nos impone?
¿qué sucede cuando hemos, aunque no nos guste, de cumplir con una norma? Viene que es posible que reaccionemos en su contra. Viene también que a nivel social se produzca la crítica y la murmuración. Dice la neurofisiología que un minuto empleados en la crítica o en un mal pensamiento viene a suponer una debilidad inmunológica de hasta 6 horas. Es decir, que parece ser que en los medios de comunicación, periódicos, televisión, etc., parece que se nos inste a la crítica. ¿Es adrede? Parece que esta debilidad o fortaleza inmunológica dependa en gran parte de cómo se conecten y de si están conectados diferentes grupos de neuronas en nuestro cerebro. Parece ser que cuando nos proponemos a nivel individual hacer algo, en nuestro cerebro se conectan entre sí determinado número de neuronas que, según dice la neurofisiología, es el soporte físico de esa propuesta, de esa idea todavía no realizada. Pero que este grupo de neuronas precisa conectar con otros grupos de neuronas que son los que mueven todo nuestro cuerpo para llegar a la acción y realizar aquella propuesta todavía no ejecutada. Si no hay esa conexión entre un grupo neuronal que es como soporte físico de esa propuesta y aquellos otros grupos que son las que pueden ejecutarla, continúa afirmando la neurofisiología que se produce un descerebramiento. La psicología dice, definiéndolo de otra manera, que hacemos distinto de aquello que pensamos. Si estamos conectados, porque nuestro cerebro actúa con todos estos grupos neuronales conectados entre sí, se afirma que el cerebro deja de fraccionarse y actúa de manera unitaria. Quizá este sea el origen de dos éticas. La psicología nos da una posible solución. ¿Cómo evitar el fraccionamiento cerebral? Y nos apunta: imagina lo posible y llévalo a cabo. Utiliza la imaginación, sí, pero identifica tus propias capacidades. Esta es la base, quizá, de una ética individual. No se trata de proponer mucho, sino de hacer lo propuesto, sea poco o sea mucho. Dice la neurofisiología extremando que si no se hace la propuesta y llega este descerebramiento o fraccionamiento del cerebro, porque partes del cerebro funcionan de manera desconectada con el resto, se llega a la locura, a la demencia, a la imbecilidad. Y la psicología interviene y nos dice que uno de los primeros síntomas que aparecen prácticamente en todos los pacientes observados como consecuencia de este descerebramiento es que recurren progresiva y sistemáticamente a la mentira. Parece que lo estemos viviendo, ¿verdad? El mexicano Juan José Arreola, en su obra Confabulario Personal, en la que reúne textos de varias de sus obras, rompe con los esquemas de la ética popular y del sentido común y viene a decir: solo aparece la verdad cuando escasean las mentiras. Es decir, si unas neuronas son el soporte físico de una verdad y otras de una mentira y no hay conexión entre unas y otras,
esta es quizá la base del descerebramiento. Pero ¿qué ocurre? Dejemos lo malo. ¿Qué ocurre cuando sí que hay conexiones neuronales? Hace un momento hablábamos de que la neurofisiología viene a determinar que una neurona se comporta al conectarse con otras de una manera similar a como lo hace una resistencia eléctrica. Estas conexiones permiten que el voltaje del impulso electroquímico que genera nuestro cerebro pueda aumentar, que disminuya, y no solo el voltaje de la electricidad medido en microelectronvoltios, sino la intensidad